Estamos ahora en un punto de nuestro estudio donde estamos indagando, investigando y aprendiendo acerca de la historia y la cultura de lo que envolvió a la iglesia del primer siglo, para poder entender toda esa lucha que ella tuvo, para poder comprender el mundo hostil en medio del cual ella fue acrecentándose, fue expandiéndose, y de cómo nosotros, sobre esas bases que dejaron los primeros cristianos, es que podemos profesar nuestra fe, una fe que fue perseguida en el primer siglo, una fe que fue asolada por muchas personas, por el mundo entero, podríamos decir, pero que prevaleció y que gracias a Dios hoy día las únicas aflicciones que afrontamos, o por lo menos en esta parte del mundo en la que estamos, es simplemente la crítica y la burla, pero no la persecución y la matanza como ocurrió con los primeros cristianos. Así que este es nuestro seriado de lecciones, Cristianismo e Iglesias, un seriado de lecciones acerca de la iglesia fundada por el Señor Jesucristo y los diversos grupos e iglesias de origen humano. Hemos tenido ya 2 lecciones respecto a este tema, viendo el entorno cultural judío, el pensamiento hebreo bajo el cual se formó la iglesia, la espera del reino de Dios. La lección anterior tuvo que ver precisamente con eso, con el significado del término el reino de los cielos y la perspectiva judía que se tenía al respecto y cómo se fue desarrollando en el mundo. Y vimos también que el reino de Dios es la iglesia que nosotros hoy día solemos llamar iglesia universal. Pues, ¿qué es la iglesia universal? Nada más y nada menos que el reino que Cristo vino a fundar. En esta noche, mis hermanos, nuestro estudio tendrá otro enfoque más histórico, más geográfico, más cultural con respecto a este asunto tan importante: instituciones religiosas y políticas en los tiempos de Cristo. Esa es nuestra tercera lección, para que entendamos un poco del aspecto cultural que envolvió a los primeros cristianos, ese mundo al cual se les comisionó para que evangelizaran y que por supuesto ellos salieron a predicar por todas partes y tuvieron que enfrentar muchas instituciones, tanto políticas como religiosas. Hoy, esta tercera lección no se abordará en todo su sentido, en todo su esplendor, porque es una materia muy extensa. La he dividido por ahora en 2 lecciones y veo la necesidad de expandirla a 3, se hará. Espero ser lo más breve posible y que ustedes, mis hermanos, sean edificados y que aprendamos de este marco histórico en el que se formó la iglesia. Vamos a hablar de este primer aspecto, el Sanedrín. Término que, por lo menos en nuestra versión de la Biblia, la Reina Valera de 1960, no la encontramos. Sin embargo, es una palabra muy asociada al judaísmo y que cuando se pronuncian las enseñanzas, más o menos nosotros los cristianos tenemos idea, o por lo menos en nuestra mente la relacionamos con los judíos. Sin embargo, a veces he hecho esa tarea de preguntar a varios hermanos qué es el Sanedrín y no saben responder, no saben qué es. Pues permítanme decirles que esta palabra sí está en la Biblia. De pronto no en la traducción que usamos, la más popular, la Reina Valera de 1960, pero cuando leemos otras versiones de la Biblia, por supuesto que este término aparece y se encuentra en los originales griegos. De hecho, la palabra Sanedrín es una transliteración, es una palabra transliterada del idioma griego a nuestro idioma español. ¿Qué es el Sanedrín? O en griego Sunedrión, que es, miren, observen la similitud, realmente nuestra palabra Sanedrín es una transliteración. Bueno, esta definición la acomodé yo para dar un mejor entendimiento, puesto que el artículo del cual lo leí del libro es muy extenso y preferí hacer un resumen. El Sanedrín fue una asamblea o consejo de sabios judíos
ancianos, mayormente ancianos, estructurado en 23 o 70 rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel. Hacían la función de jueces. En los días de Jesús existía el Gran Sanedrín. Observen ustedes hasta aquí que mientras en varias ciudades había ese consejo Sanedrín o una especie de concilio de jueces, en los días de Jesús existía el famoso Gran Concilio o Gran Sanedrín, el cual se reunía en el templo de Jerusalén, en un salón llamado el Salón de las Piedras Talladas. El Gran Sanedrín se reunía todos los días, excepto en los festivales judíos y en el sábado, porque era el día de reposo sagrado para los judíos. El Sanedrín constaba de 71 miembros. ¿Quiénes? El sumo sacerdote, que era el principal y el líder, y 70 hombres prominentes de la nación. Esto hablando del Gran Sanedrín, porque como podemos ver, acorde a la historia, cada ciudad de Israel tenía un Sanedrín, generalmente de 23 o de 24 líderes que eran ancianos que llevaban a cargo las labores de juzgar delitos, juzgar pecados, tomar decisiones en el pueblo. De ahí que, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se nos muestre también que en el juicio hay 24 ancianos que están ahí apoyando a Dios en su trono para llevar a cabo esa tarea de juzgar. Tal vez es una ilustración prestada de esto, un antagonismo o un antitipo, diríamos, de lo que era el Gran Sanedrín. Algunos han tratado de darle algunas interpretaciones a esos 24 ancianos del libro de Apocalipsis, que son los 12 ancianos de las tribus de Israel o los 12 hijos de Israel y los 12 apóstoles. Sin embargo, a veces esas interpretaciones nos dejan con ciertos vacíos, ciertos huecos, porque como podemos ver después del cautiverio, las 12 tribus cambiaron totalmente. A veces los nombres cambiaron en cuanto a las tribus, a los hijos de Israel, y por supuesto tendríamos a los 12 apóstoles de Jesús, pero excluiríamos a Pablo, por ejemplo, de esa lista de los 24 ancianos. Más bien, o puede ser que esta idea de 24 ancianos que se sientan en sus tronos y juzgan junto con Cristo en su trono, en el libro de Apocalipsis, es un antagonismo, un antitipo de lo que era el Gran Sanedrín en Israel. Sin embargo, pues es respetable cualquiera de los dos puntos de vista, ya sea que el Sanedrín o el concilio o los 24 ancianos de Apocalipsis sean un equivalente a 12 tribus, 12 apóstoles, o sea un antitipo, un tipo y figura de lo que era el Sanedrín de el pueblo de Israel. Cualquiera de las dos es válida, porque igual la idea que transmite el Apocalipsis es de emitir un juicio. Para eso están esos 24 ancianos. Ahora, esto nos abre un poquito la mente para entender cuál era la función del Sanedrín. Era llevar a cabo juicios, delitos. El Gran Sanedrín fue el que juzgó a Jesús y lo condenó a la cruz. Más o menos era así el aposento, y constaba de los ancianos alrededor y de el sumo sacerdote en la mitad, visible ante todos, y el acusado entonces pasaba a rendir juicio. De ahí habían dos mesas, dos testigos, personas que servían como testigos para acusar o para defender. Bueno, era una especie como de juicio, ¿no? De juzgado. Eso era el Sanedrín. Más o menos es así, según esta otra imagen que tenemos ahí en pantalla. Ahora, observen Mateo 26, verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, dice nuestra traducción, la Reina Valera de 1960, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ustedes se imaginan, hermanos, que hoy día tuviésemos algún tipo de demanda o conflicto judicial y que nos lleven ante un juzgado y
todos los individuos allí, los jueces, todos los que llevan a cabo las ejecuciones de las leyes, estuviesen comprados, como se dice hoy, sobornados, y que actuasen en contra de una persona. Eso le sucedió a Jesús el día que lo juzgaron para llevarlo y condenarlo a la cruz. Dice que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio estaban ya en contra de Jesús, prejuiciados, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Bueno, esa palabra concilio que ustedes ven resaltada ahí en la pantalla, en el idioma griego es Sanedrín. Por eso es que otras versiones de la Biblia traducen el texto así, como esta versión, la Serafín de Ausejo, la Biblia Serafín de Ausejo dice: entre tanto los pontífices o sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando algún falso testimonio contra Jesús para condenarle a la muerte. A veces en algunas discusiones, intercambios, he tenido esa cuestión de que uno cita términos, uno dice palabras que no están en la versión Reina Valera, pero que se tradujeron así en otras versiones de la Biblia, y a veces el opositor dice: esa palabra no está en la Biblia, muéstrame en la Biblia que esa palabra esté ahí. Bueno, no está en la versión que él usa, pero aparece en otras versiones de la Biblia. El término Sanedrín es bíblico y se trataba de todo ese concilio de jueces que sentenciaron a Jesús. Ante el Sanedrín, mire lo que dice Juan 11:47, los pontífices y los fariseos reunieron el Sanedrín, dice esta versión, mientras que la Valera dice concilio, y decían: ¿qué hacemos en vista de que este hombre realiza tantas señales? Aquí el apóstol Juan nos informa que ya todo este concilio de ancianos, los fariseos, los sacerdotes, estaban haciendo complot para entregar a Jesús a la muerte. Y ya en Juan capítulo 11 nos muestra entonces una reunión en el Sanedrín, el gran Sanedrín, para enjuiciar y condenar a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. Lo mismo con los apóstoles. Miren esta versión de la Biblia, Biblia textual, tercera edición, Hechos 5:21, cuando llevaron a los apóstoles, dice: al oírlo entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Entonces se presentó el sumo sacerdote y los que estaban con él, ¿y qué convocaron? Al Sanedrín, el concilio, dice la versión Reina Valera. Esto es el Consejo Supremo de los Hijos de Israel, y enviaron a la prisión para traerlos, como decir la Corte Suprema, ¿no? Eso era el Sanedrín en Israel, y estos eran los que enjuiciaron. Fueron los que enjuiciaron a Jesús, fueron los que querían enjuiciar a los apóstoles. Por supuesto que durante la gran persecución de la iglesia por parte de los judíos, muchos cristianos tuvieron que haber sido sentenciados en este Sanedrín. Por eso es que Dios, en su ira y en su retribución, castigó al pueblo judío. Persiguieron a la iglesia, y en el Sanedrín eran mentirosos, falsos, sobornados, condenaban a los inocentes, y por eso en el año 70 vino la retribución y Dios destruyó el templo, la ciudad de Jerusalén, y toda Israel, por supuesto, fue destruida por los romanos, y hasta ahí llegó el famoso Sanedrín. Entonces tenemos ahí, hermanos, ese entorno religioso en el que se formó la iglesia. Tenían que afrontar la autoridad suprema de Israel, que estaba contra los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos predicaban que el templo iba a ser destruido. Los cristianos predicaban que ya la ley de Moisés había quedado abrogada, que no era necesario observar esos mandatos para ser salvos, sino que ahora había empezado a revelarse un nuevo pacto, como lo había dicho los profetas, como Jeremías capítulo 31, verso 31, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que quebrantaron los antepasados. Entonces, esta situación de la iglesia, Dios revelándoles un nuevo pacto, revelándoles el evangelio, mostrándoles que el pueblo de Dios ya no era Israel. Esto llenaba de celos y de ira a los judíos,
y por supuesto que todas las autoridades civiles de Israel se iban en contra de los cristianos y allá era donde los llevaban para apedrearlos o sentenciarlos a la muerte. A Jesús lo sentenciaron a la muerte en el concilio o Sanedrín y de ahí en adelante a muchos cristianos a cuantos atrapaban eran llevados allí al Sanedrín. Pablo, cuando era Saulo y perseguía y asolaba la iglesia, por supuesto que tuvo que haber llevado muchos cristianos al Sanedrín. Entonces, esto era un lío, porque no se trataba, hermanos, de un grupito de ancianos ahí que hablaban, ¿no? Se trataba, como decirlo ahorita en palabras, términos más coloquiales, más de nuestra cultura, de la Corte Suprema de la Nación, condenando a los cristianos. Era un delito ser cristiano en esa época. Aquí vamos entendiendo entonces la magnitud de esa gran persecución que en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1, se nos muestra que fue una gran persecución que se desató por toda Judea, por toda Samaria. Muchos cristianos, la mayoría fueron esparcidos, dice, aclarando la Biblia, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Entonces, ahí podemos entender la magnitud. Era un asunto también, aparte de religioso, político de Israel. Recuerden, la nación de Israel fue una nación teocrática, una teocracia, es decir, su política era religiosa. Hoy día este concepto es difícil de asimilar porque la religión y la política están separadas. Pero en la época de Jesús, Israel, la religión y la política eran un ente y era la política y las leyes de Israel eran el Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, ahí estaban las leyes de la nación, de índole religiosa, pero a la vez era la política de la nación. Entonces los cristianos tuvieron que enfrentar un serio lío cuando empezaron a predicar el evangelio, porque no iba solamente contra la religión de ellos, sino contra su estado, contra su política. Entre esas cosas que predicaban los cristianos era que ese templo y toda la ciudad de Jerusalén iban a ser destruidos porque Jesús así lo había profetizado y porque también varios profetas desde muchos años atrás lo habían predicho, y que todo el Estado de Israel iba a ir a su hecatombe y que Dios iba a establecer un reino de naturaleza espiritual ya aislado de la política y que iba a esparcirse por todo el mundo. Ese reino lo estudiamos la vez pasada, la iglesia, el reino de Dios. Hablemos de esta entidad también, la sinagoga. Cuando leemos en la Biblia que Pablo, por ejemplo, en su primer viaje evangelístico partiendo de Antioquía de Siria, Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para una misión de predicar el evangelio. Salieron por el mar y llegaron a Panfilia, y de ahí las primeras iglesias que establecieron fueron las iglesias de una región conocida como Galacia, las iglesias de Galacia, es decir, la de Antioquía de Pisidia, comenzando ahí, luego Iconio, Listra, Derbe, todas estas iglesias pertenecían a esa región de Galacia. Así que la carta a los Gálatas, cuando se escribe la carta a los Gálatas, era a esas iglesias que vemos en el libro de los Hechos en el capítulo 13 y capítulo 14. Ese fue el primer viaje evangelístico, fueron las primeras iglesias. Pablo se demoró aproximadamente unos 5 años recorriendo estas zonas. Miren lo curioso, duró 5 años en ir hasta Derbe y regresarse otra vez hasta la iglesia de Antioquía. Y qué curioso que en esos 5 años estableció iglesias, y lo más raro para nosotros, obviamente, raro para nosotros, dejó las iglesias con ancianos. Dice que estableció ancianos en cada iglesia en 5 años. Y nosotros en Colombia, las iglesias llevan más de 30, 40 años y no han podido elegir ancianos porque no llenan los requisitos. ¿Será que no los llenan o será que nosotros hemos puesto muchos obstáculos para que haya ancianos? La Biblia nos muestra que en un lapso de 5 años se establecieron ancianos en las iglesias. Establecer ancianos debiera ser una tarea urgente en todas las congregaciones, no algo tan aplazado, tan demorado, ¿no? Pero bueno, Pablo llegaba a cada ciudad y lo que leemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, capítulo 14,
era que llegaba a una ciudad y entraba ¿a dónde? ¿A dónde llegaba Pablo primeramente? A una sinagoga, y allá predicaba el evangelio. Cuando los judíos rechazaron a Pablo, fue que Pablo dijo, bueno, como ustedes se niegan dignos de la vida eterna, pues nos vamos a los gentiles. Y empezó Pablo entonces su ministerio, su recorrido a formar iglesias con personas de entre los gentiles, dejando a un lado a los judíos. Sin embargo, cada vez que llegaba a una ciudad, primeramente Pablo iba a una sinagoga. Esto tal vez ¿por qué? ¿Por gusto de Pablo? ¿Era porque Pablo prefería más a los judíos? No, probablemente Dios, el Señor, le mandó que primero predicase el evangelio a los judíos. Eso lo leemos en cartas como los Romanos, donde dice al judío primeramente, también al griego, o sea, también al gentil. Dios determinó que fuese así. La sinagoga. Vamos a ver la historia de la sinagoga, mis hermanos. Espero que aquí tenemos unas fechas que nos van a dar un recorrido en la historia para ver cómo nacieron las sinagogas. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías y ustedes no van a encontrar una sola referencia a la sinagoga. Esa palabra es nueva, en el Nuevo Testamento es donde surge, pero en el Antiguo Testamento no había sinagogas. ¿Cómo fue la historia de las sinagogas? Acordémonos de en los tiempos de los reyes, llegó el cautiverio babilónico, porque Israel y Judá se corrompieron, de hecho no tenían por qué estar dividida la nación en Israel, Judá, reino del norte, reino del sur, y pues Dios permitió que los babilonios destruyeran a Israel y los dejaron cautivos 70 años, conforme lo había dicho el profeta Jeremías. Después de ese cautiverio, Israel regresa a su tierra y empiezan las labores de reconstruir la ciudad, de reconstruirse en ellos como nación, reconstruyen el templo que había sido destruido en esa desolación por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y cuando comienzan las tareas de reconstrucción tuvieron muchos problemas y pasaron por manos de dos imperios aparte del babilónico, quedaron bajo el dominio de los medos y los persas, y luego llegó el imperio griego y tomó dominio sobre ellos. Sin embargo, el emperador o el rey de los griegos, que era Alejandro Magno, solo duró 11 años en el poder, murió y Grecia inmediatamente se divide en 4 reinos, de los cuales el que más nos interesa es el de Siria o los Seleucidas, porque allí salió un rey llamado Antíoco Epifanes, que detestaba a los judíos, los detestaba, los odiaba, él quería su mitología griega, su panteón de dioses y quería acabar con la religión judía. Entonces desoló nuevamente la ciudad, no por completo, no al 100%, mató sacerdotes y cometió un sacrilegio dentro del templo, ofreció un cerdo. Recuerden que el cerdo es un animal inmundo, según la ley de Moisés, profanó el templo y cometió la primera abominación desoladora que sirvió de tipo y figura para la que anuncia Jesús en Mateo 24, versos 14, 15 y 16. Pero bueno, en fin, después de esta situación, Israel como que tomó fuerzas y se independizó de ellos, de los griegos. Expulsaron a Antíoco Epifanes y a todos los griegos de la nación de Israel, y eso es un evento conocido como la revuelta macabea. Un judío, comandante de un ejército grande, fue el que llevó a cabo esta batalla como un Simón Bolívar, por decirlo de cierta forma, e independizó a los israelitas. Independencia de Israel, la revuelta macabea. Ahí nació una fiesta judía, el día de la independencia de los judíos. Hace poco tuvimos el nuestro, el 20 de julio. Se llamaba el Hanukkah o el día de la dedicación. Ese día se menciona en la Biblia, Juan capítulo 10, del 22 al 23. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahí nació esa fiesta. Yo siempre tuve esta incertidumbre. Yo leía Juan capítulo 10
que había una fiesta, la de la dedicación, y yo decía, pero ¿en dónde está en el Antiguo Testamento? ¿En qué momento Moisés la mandó? Y buscaba la fiesta de la dedicación por allá por donde está el Números capítulo 15, donde menciona el establecimiento del día de Pentecostés, Levítico 16, la Pascua, los tabernáculos, pero no encontraba la dedicación en la Biblia. No está en la Biblia, está en la historia, está en la historia. Y pues por supuesto, Israel se independizó de los griegos, se convirtieron en un reino poderoso porque conquistaron a las naciones vecinas, mientras que en los días de Salomón y los días de David, Israel respetó sus linderos, no traspasó, fue una monarquía. Ya aquí, después de esta independencia, Israel se propaga, se expande, ya no se acuerda de los días de Salomón. Ellos querían más poder, más territorio, querían volverse un imperio, y entonces conquistaron toda Transjordania y todas las naciones de alrededor los sometieron, les obligaban la circuncisión, datos que están en la historia y que nosotros pues muchas veces desconocemos. A raíz de esto, y como en el mundo de ese entonces, año 167 antes de Cristo, el idioma del mundo era el griego, era el idioma griego, pues los judíos quisieron traducir las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, quisieron traducirlo del idioma hebreo, que estaba escrito en hebreo, y traducirlo al idioma griego. Ahí nace la famosa versión Septuaginta. Se traduce el Antiguo Testamento hebreo al griego. La Septuaginta, una versión muy conocida, pues resulta que esta versión Septuaginta era la que se leía en las sinagogas en los tiempos de Jesús, cuando Pablo llegaba a Tesalónica, cuando Pablo llegaba a Iconio, a Listra, y había sinagogas. Era este ejemplar de las escrituras del Antiguo Testamento que 70 judíos tradujeron del idioma hebreo al griego. Ese proceso de traducción comenzó en el año 200 antes de Cristo y culminó la traducción completa del Viejo Testamento en el año 100 antes de Cristo, cuando ya Israel se había establecido nuevamente como un reino poderoso que se expandió por el mundo. Pues implementaron, además de obligar a la gente a circuncidarse, implementaron la sinagoga. Ahí, hermanos, es donde nace las sinagogas, y se les da un ejemplar de estos manuscritos griegos del Viejo Testamento, y en cada sinagoga se leía entonces la ley y se enseñaba. Por eso es que ya en los tiempos de Cristo, desde el año 33 hasta el año 70, porque esto de la sinagoga se acaba en la destrucción de Jerusalén, es que el Nuevo Testamento nos muestra la situación religiosa mundial, y en particular esa enemistad con el judaísmo en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 21, nosotros leemos que dice: porque Moisés, desde tiempos antiguos, o sea, desde el 167 o 200 antes de Cristo, más o menos esas fechas, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad del mundo conocido de aquel entonces, el mundo grecorromano, en cada ciudad, ¿quién lo predique? ¿En dónde? En las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, Israel, esto explica por qué cuando Pablo viajaba, en cada ciudad había sinagogas. Era porque años atrás, unos 230 años atrás, los judíos se independizaron de los griegos, se convirtieron en un reino muy poderoso y conquistaron varias naciones y edificaron sinagogas en cada ciudad. Luego, cuando Pablo fue a predicar, se encontró con esa sorpresa. A pesar de que los judíos en los tiempos de Jesús y los apóstoles estaban bajo el dominio de los romanos, ya ellos habían perdido una guerra en el año 37 antes de Cristo contra los romanos, estaban bajo el dominio de los romanos. Esto de la propagación de la ley de Moisés por todo el mundo y de haber sinagogas en todas partes, eso no se acabó. Ellos siguieron con las sinagogas enseñando la ley, haciendo proselitismo, o sea,
como predicando no el evangelio, sino la ley, convirtiendo a los gentiles al judaísmo. Eso era el proselitismo. ¿Cómo se convertía un gentil al judaísmo? Por medio del rito de la circuncisión. Eran circuncidados y entonces se contaban como ciudadanos judíos. De ahí que Jesús diga en Mateo capítulo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y cielo, mar y tierra, para ser un prosélito. Y una vez lo convierten, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Era que, ¿cómo era que predicaban los fariseos y los judíos la ley? A través de las sinagogas que estaban en cada ciudad del mundo grecorromano. Y este era un lío que tuvieron los cristianos, el apóstol Pablo, porque no solamente eran perseguidos en Judea, sino que por fuera del país de Israel, a donde llegaban y hubiese sinagoga. Incluso en Roma había sinagogas, increíble, ¿no? Allá tuvieron que lidiar con los judíos que se les oponían a la fe de Cristo. Sunagoge es el término griego. Aquí nos vamos a llevar una gran sorpresa. Sé que les va a impresionar bastante a todos ustedes con respecto a esta palabra griega, sunagoge. Bueno, sinagoga, griego, sunagoge. Tenemos otra vez una palabra transliterada. Decimos sinagoga, pero en el griego es sunagoge. Así se transliteró del griego a nuestro idioma español. ¿Qué era? ¿Qué era? Es el nombre del lugar. Aquí, mientras que nosotros para la iglesia decimos, la iglesia no son las paredes, la iglesia no es el lugar, la sinagoga sí lo era. Es el nombre del lugar de culto del judaísmo. Ahora, una aclaración. Aunque en su sentido primario la palabra aplicaba al lugar de reunión de los judíos, aún dice, se usaba figuradamente. La palabra sinagoga no solo se refería entonces al lugar de reunión de los judíos, sino que también se usaba de manera figurada, metonímica, para significar también una ¿qué? Asamblea o reunión, particularmente de judíos, aunque no excedió esta palabra de usarse para las reuniones de los cristianos. Era un término sinónimo de la palabra iglesia. ¿Cuántos sabían esto? Que la palabra sinagoga y la palabra iglesia en la época de Jesús y los apóstoles se usaban como sinónimos. Algo importante a decir es que la palabra sinagogue es la misma que en muchas partes del Nuevo Testamento se traduce como iglesia o congregación o asamblea. ¿Cuántos no sabían esto? Se nos ha enseñado que la palabra iglesia en el griego es eclesia, eclesia. Y uno supone que cada vez que uno lee en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, uno piensa en el griego esa palabra es eclesia. No siempre, no siempre. Hay porciones del Nuevo Testamento donde la palabra iglesia en realidad en su idioma original en el griego es sinagoga, porque eran términos sinónimos en la época de Jesús y los apóstoles. Vamos a ver. Bueno, aquí más o menos tenemos un gráfico de cómo era una sinagoga. De ahí que el cristianismo inicial heredó esa forma de salón o de templo, ¿no? Y ya en el siglo segundo, tercero y cuarto, las construcciones de los templos para las iglesias, las basílicas, eran una especie de réplica de lo que era una sinagoga en los tiempos de los apóstoles. Más o menos así como ven en la gráfica, era, hagan de cuenta, un local donde se reunían los judíos y le llamaban sinagoga. Entonces, mis hermanos, tenemos ahí bastante claridad. Miremos los textos de la Biblia a los que me quería referir. Santiago capítulo 2, verso 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Bueno, ahí sigue la lectura, pero vamos a centrarnos en esta palabra. Santiago 2.2, nuestra versión Reina Valera, dice congregación.
Uno supondría que en el idioma griego esta palabra debe ser eclesia, pero no. Resulta, miren esta Biblia textual, ¿cómo traduce ese texto? Porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. O sea, lo que para nosotros es la iglesia, se utilizó en el Nuevo Testamento el término sinagoga. Ahora, esto no significa, oído, esto no significa que la iglesia y la sinagoga son lo mismo. No, no. Significa simplemente que el término sinagoga, que antes se usaba para las reuniones judías o para el lugar de reunión de los judíos, se utilizó y se aplicó a la iglesia, porque el término sinagoga significa simplemente una asamblea, una reunión de personas, y aplica en ese sentido etimológico a la iglesia, y pues esto no tuvo ningún inconveniente en la escritura. Dios no tuvo ningún inconveniente en inspirar a los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y que utilizaran el término sinagoga para hablar de la iglesia. Así que nosotros tampoco debiéramos tener ningún inconveniente con ello. Hechos 11:26. Miren este. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Resulta que ese se congregaron, en el griego es sinagoga. Mientras que la otra, la iglesia, eclesia. Pero ambas pueden traducirse al español iglesia y no habría ningún inconveniente. Se reunieron, formaron una asamblea, con la congregación, con la iglesia, no habría ningún inconveniente. Aquí la única distinción que se nota en el texto sagrado es que la acción de reunirse, la acción de juntarse, se utilizaba el término sinagoga, mientras que ya la asamblea reunida, el término que se utilizaba era eclesia. Hebreos 10:25, ese famoso texto que dice, no dejando de congregarnos. Les animo a los que tengan acceso al texto griego, busquen Hebreos 10:25, ahí dice sinagoga, ahí no dice eclesia, no dejando de congregarnos, es sinagogi. Mateo 18:29, otro texto, porque donde están dos o tres congregados, ¿cuál es la palabra griega para congregados aquí? Sunagogi. En mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vuelvo y reitero, no es que la iglesia y la sinagoga sean lo mismo, sino que la palabra es sinónima y se aplicó a la iglesia en estos ámbitos. Segunda de Tesalonicenses 2:1, cuando habla de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el término griego ahí es episunagoge. Epi es un sufijo griego que significa de magnitud, la gran reunión, la gran sinagoga, la gran asamblea, porque se trata ya de la venida del Señor y todos los santos juntos, ¿sí? Y nuestra reunión, episunagoge, ¿sí? Observen, Mateo 24:31, que habla de la destrucción de Jerusalén, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y el término juntarán, reunirán, congregarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. El término es episunagoge, pero ya aplicado a cristianos y no tanto a judíos. Ahora miremos aquí otro concepto de la época de Jesús, el judaísmo y las sectas. ¿Cuántos no nos quedamos preguntando cuando leemos el Nuevo Testamento? Bueno, ¿y qué son los saduceos? ¿Qué significa saduceo? Fariseo, términos que están en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo Testamento. Estas sectas nacieron en esos 400 años de silencio. Precisamente nacen después de la independencia de Israel, de las que le hablé ahorita, la revuelta de los macabeos. Nacen estas sectas que se establecen también en las sinagogas. El judaísmo y sus sectas. Importante este tema porque los cristianos tuvieron que afrontar la problemática de debatir religiosamente sus argumentos. Contra los fariseos eran unos y los argumentos contra los saduceos eran otros, porque los saduceos y los fariseos discrepaban en cuanto a doctrina,
Por ejemplo, el Nuevo Testamento nos dice que los saduceos enseñaban que no existe el espíritu, que no hay ángel, que no hay resurrección. Eran como los testigos de Jehová de hoy día, ¿no? Los saduceos. Mientras que los fariseos sí creían estas cosas. Entonces eran dos sectas dentro de la religión judía que discrepaban entre sí en estos conceptos del Viejo Testamento. El judaísmo y sus sectas. Ahora, la palabra secta en griego se dice airesis, airesis. Si se translitera al español esa palabra airesis, debiera decirse herejía. Hoy día la palabra herejía tiene una connotación suprema en nuestro ámbito religioso, tiene una connotación supremamente negativa, ¿sí? Todo lo que sea herejía es malo, negativo, pero el término realmente en la Biblia es más neutro, neutro. Y vamos a ver la definición. Airesis, transliteración, herejía. Se traduce secta en el libro de los Hechos, excepto en 24:14, donde se tradujo herejía. Denota propiamente una ¿qué? Denota propiamente, la palabra significa una predilección bien, ya sea por una verdad, oído, en particular, o bien por una perversión de una verdad. O sea, les voy a explicar dentro del judaísmo. El judaísmo, la nación de Israel, tenía las dos principales sectas que eran los saduceos y los fariseos. ¿Por qué a los fariseos se les llamó secta? Porque creían en la resurrección de los muertos. Creían en la resurrección, mientras que los saduceos no creían en la resurrección. Se dividieron, hubo dos partidos, hubo dos bandos dentro del judaísmo. La palabra secta significa eso, un bando, indiferentemente de si es el bando bueno o el bando malo. La palabra secta es una división, un bando. Como hoy día en las iglesias de Cristo, la famosa controversia de conservadores, liberales, esos son sectarismo, divisiones, herejías, pero no se utiliza tanto en un término negativo, aunque por supuesto estas divisiones el Señor las condena en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra secta? Airesis, translitera herejía, traduce secta. Denota propiamente una predilección, bien por una verdad en particular o bien por una perversión de una verdad. Y ello generalmente con la expectativa de provecho personal. De ahí que la palabra secta signifique ¿qué? Una división y la formación de un partido o secta. Ahora sí, vamos a una aclaración con esto para que no nos confundamos. Los partidismos o sectarismos dentro de la iglesia del Señor son condenados en el Nuevo Testamento. El Señor no quiere que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, estemos divididos en bandos, en partidismos. Esa acción de dividirse, de sectarizarse, es condenado en el Nuevo Testamento, es un pecado. Los partidismos o sectarismos dentro de la iglesia, en el judaísmo los hubo, fariseos, saduceos, pero en la iglesia no debiera haberlos, que lastimosamente la naturaleza humana, el pecado, el hombre, el diablo también los ha generado, es una cosa, pero no debieran existir. Los partidismos o sectarismos dentro de la iglesia son condenados. Sin embargo, cuando el Nuevo Testamento condenó los partidismos o divisiones, el enfoque que tenía los escritores inspirados como Pablo era mayormente al problema de la época, cristianos judíos y cristianos gentiles. ¿Cómo estaba la iglesia en el principio? Hubo una división, hubo un sectarismo dentro de la iglesia del Señor. Se dividían en dos bandos, los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Los cristianos judíos juzgaban a los gentiles. Tú comes carne de cerdo, tú no haces caso del día, tú no guardas el sábado, tú no estás circuncidado. Y los cristianos gentiles menospreciaban a los judíos pues porque los juzgaban, entonces más bien se alejaban de ellos y se dividió la iglesia en el primer siglo. Hubo dos bandos, sectarismos, herejías. Esas son las herejías. Hoy día
Hoy día utilizamos mal ese término herejía. Una falsa doctrina, una mala interpretación de un texto, leemos un texto de la Biblia, lo interpretamos mal o alguien lo interpreta diferente a como nosotros lo entendemos y que decimos, ¡oh, una herejía! No. Una cuestión es la interpretación de los textos cuando es errónea o correcta, y otra cuestión son los bandos que se forman. Los bandos que se forman son las herejías o los sectarismos, los partidismos, las divisiones. Observen que el Nuevo Testamento los condena, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, yo quiero que noten que en este pasaje de 1 Corintios, el sectarismo o el partidismo que hubo en la iglesia de Corinto fue diferente al que hubo, por ejemplo, en la iglesia de Roma. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, leemos el capítulo 14 y notamos que el partidismo consistía en cristianos judíos, cristianos gentiles, el que hace caso del día, el que no hace caso del día, el que come, el que no come, los débiles en la fe, los que su conciencia no les acusa. Había partidismos. Esa era la problemática en la iglesia de Roma. Pero en la de Corinto, el partidismo era, ¿por qué? Unas líneas más adelante nos lo explican. Dicen, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Reprender, corregir esa situación, porque la iglesia no se puede dividir en bandos. Todos somos de Cristo y seguimos la doctrina de Cristo que está en el Nuevo Testamento. Esa es la misión de todos nosotros como hijos de Dios. En Gálatas 5:20 lo condena de una forma más fuerte, dice obras de la carne, que son entre esas idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, o sea, sectarismos, partidismos, herejías. Y más adelante añade que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que sí es algo urgente que se debe trabajar hoy día en las iglesias del Señor, porque hoy día dentro de las iglesias de Cristo existe el sectarismo, hay partidismos. He visto unos estudios de algunos que dicen, la iglesia de Cristo no es una secta. Bueno, si habla de la iglesia universal, por supuesto que no. Por supuesto que no es una secta, por supuesto que es el cuerpo de Cristo, es el reino de Dios. Pero en lo que concierne al cristianismo en este mundo y a las iglesias, hay sectarismos, hay partidismos, hay divisiones, que son lo mismo. Los que toman la cena en una copa, la iglesia de Cristo que las mujeres usan velo, liberales, conservadores, los que centralizan, en fin, muchos bandos. Y por supuesto que cada uno de estos bandos, estas herejías o partidismos, confiesan y profesan que están en la verdad. Nadie va a decir, no, yo estoy en el error, pero sigo acá, ¿no? Todos están seguros de que andan en la verdad. Pero por supuesto, ese juicio le concierne ¿a quién? A las escrituras. Las escrituras son las que determinan cuál es el bando correcto. No siempre la palabra secta entonces se utilizó de manera negativa. Los fariseos eran una secta, pero ellos estaban doctrinalmente en lo correcto. La resurrección era una realidad. Los equivocados eran los fariseos y aún así era una secta por el hecho de que están en bandos. Es irremediable, inevitable que si alguien se tuerce en doctrina, nos formemos dos grupos. Esto es inevitable y por ende hay dos partidos, dos divisiones, sectas, pero lo que pasa es que hoy día este término se utiliza de una manera muy negativa, de manera que procuramos evitar esa terminología aplicada a nosotros. Pero vamos a ver las diferentes sectas que habían en el judaísmo en aquella época. Los saduceos. Brevemente voy a resumirles. Los saduceos eran los ricos de la nación de Israel, los de clase alta, los de estrato 10, un ejemplo, ¿no? Eran los saduceos. Y por ser así, y eran también como los liberales, es decir,
rechazaban las doctrinas del Viejo Testamento, no creían en el Espíritu, no creían en la condenación después de la muerte, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, eran más bien materialistas, por eso de las riquezas que generaba en ellos ese materialismo. Ese era el partido de los saduceos. El sumo sacerdote Anás y probablemente Caifás fueron saduceos. Mire lo curioso, que dentro de del sacerdocio levítico habían sacerdotes que se inclinaban por ser de la secta de los fariseos. Entonces, ahí tenemos una breve información de qué eran los saduceos. Luego están los fariseos. Esos eran los superconservadores de la época. Eran los que todo era pecado. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Eso es pecado. ¿Por qué no conservan la tradición de los ancianos? Eran los más legalistas, los más conservadores, los que ellos mismos decían: somos los más celosos de la ley de Moisés, somos los que defendemos las Sagradas Escrituras, los mejores intérpretes. A este bando pertenecían los escribas, los doctores de la ley, los rabinos, los grandes intérpretes de la época eran del bando de los fariseos. Uno esperaría que con todo este celo religioso y ese afán de ellos por defender la sana doctrina de la ley, fueran elogiados por Dios, pero curiosamente en el Nuevo Testamento fueron los que Jesús más atacó, los que Jesús más combatió, porque su legalismo los conllevó a hacer muchas atrocidades y muchas injusticias contra el pueblo. Entonces, estos eran los fariseos. Cualquiera podía ser fariseo en la época, con tal de que fuese celoso de la ley y un erudito, pues, en las escrituras. Lo más probable era que se volvería un fariseo. Y por ese celo fue que persiguieron a los cristianos, porque ellos no admitieron que Jesús fuera el Mesías. Ellos tenían la idea de un Mesías político y terrenal, pues eso contradecía su doctrina, y Jesús no era un Mesías político y terrenal. Ellos esperaban un Mesías que sacara la espada y dijera: vamos a cantar la independencia a los romanos. Y Jesús dijo: no, si te golpean en la mejilla derecha, ponle la izquierda, y hay que pagarle tributo al César. Claro, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues ese Mesías para ellos no encajó, pero como estaba teniendo muchos seguidores Jesús, mucho pueblo, pues se llenaron de envidia y miraron a ver cómo lo mataban, porque no les convenía que el pueblo creyeran en él. Entonces ese fue el problema de los fariseos. Su legalismo y error religioso les conllevó a matar al Salvador. Habían otras sectas que no se mencionan en la Biblia, los esenios. Los esenios eran los puritanos más exagerados de aquella época. De fariseos pasaban a ser esenios. Ellos decían: yo no me voy a contaminar con el mundo. El mundo está lleno de pecado, el mundo está lleno de maldad. ¿Qué hago? Me voy a vivir al desierto donde nadie me contamine, porque pues tras del hecho en la ley cualquier cosa te contaminaba. Pues se iban a vivir al desierto y allá guardaban la ley de Moisés de una manera rigurosa. Mayormente eran hombres. El matrimonio era pecado en esta secta. Ellos entendían, interpretaban que el matrimonio era pecado y que le traía muchos problemas a la vida. Entonces los esenios iban a vivir al desierto. Algunos estudiosos, intérpretes, historiadores se atreven a decir que Juan el Bautista era un esenio. Bueno, eso lo dejo ahí como información. No lo creo en lo personal, pero algunos aseguran eso, que Juan el Bautista era un esenio. Está la cuarta filosofía y la más radical de todas. La cuarta secta, los celotes. Celotes viene de la raíz celo, el celo por la nación. Eran los revolucionarios, las guerrillas de Israel de aquella época que querían a toda costa cantar independencia, expulsar a los romanos y establecer el reino de Dios. Ellos se sentían los ungidos, ellos sentían que Dios como que los había llamado, Dios los eligió, los elegidos por Dios para establecer el reino. Ellos se aferraban a las profecías del Viejo Testamento que anunciaban un establecimiento del reino, y ellos se preguntaban: si Dios va a establecer un reino, ¿cómo lo va a establecer? Somos nosotros los elegidos para establecerlo. ¿Y cómo establecían los reinos terrenales en esa época? Pues a través de las guerras.
a través de la espada, enfrentaban a otras naciones, las sometían y formaban un reino. Ellos tenían ese concepto y entonces eran grupos radicales dentro del judaísmo que querían establecer el reino por la fuerza, por la violencia. De ahí que Jesús diga en Mateo capítulo 11, verso 12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora se habían acrecentado esta secta de los celotes y querían imponer el reino de Dios por medio de la violencia, los violentos lo arrebatan. Yo creo que ese término, los violentos, Jesús lo utilizó mayormente con relación a los celotes, que eran los que querían imponer el reino a través de la violencia. Hay por ahí sermones, interpretaciones, enseñanzas que dicen que hay que ser violentos espirituales, hay que salir a predicar el evangelio, a debatir, a enfrentar falsas doctrinas, porque los violentos son los que arrebatan el reino. Una interpretación algo extraña que ignora totalmente el marco histórico del pasaje y toda la cultura que envuelve a Mateo capítulo 11, donde Jesús habló de aquellos violentos que querían implementar el reino de esa forma. Pero bueno, es respetable, a veces suceden esos errores de interpretación por parte de algunos, y puede que yo esté equivocado con eso de que los violentos eran los celotes, pero es que a la luz de la historia y del marco cultural es lo más probable, es lo más probable. Y están los herodianos que sí menciona la Biblia. No es que fuesen otra filosofía religiosa, simplemente eran los que decían, me gusta que Herodes sea el rey. No rechazaban a Herodes. La mayoría de los judíos rechazaban a Herodes como rey de Israel, pues estos eran partidarios de él, se les llamaba los herodianos. Mayormente eran ricos, eran ricos. Es probable que muchos de los saduceos fueran a la vez herodianos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Noten que la Biblia menciona la secta de los saduceos en Hechos 5:17. Hechos 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Había una secta en el judaísmo, según la Biblia, que era la secta de los fariseos. También se mencionan los celotes. Hechos capítulo 1, verso 13. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Por supuesto que este apóstol Simón, cuando Jesús lo llamó, ven y sígueme, dejó de ser celote, dejó de ser violento, ¿no? Tuvo que haberse convertido, pero esa fue la fama que él adquirió, así se le llamaba, Simón el celote, porque pertenecía al bando de los celotes. Los celotes eran una secta, voy a complementar algo que me faltó decir ahorita, que su mayor lugar de reunión era Galilea, allá era la reunión de los guerrilleros de Israel en Galilea, y pues los apóstoles, la mayoría fueron galileos, por eso Simón, no era extraño que uno de sus apóstoles perteneciese a este bando de los celotes, Simón el celote. Dentro de los celotes estaban los forajidos, los guerreros, los que se iban a enfrentar a los romanos y eran muy populares por su salvajismo. Ellos utilizaban unas dagas en forma curviada, les llamaban diente de hierro o si no, la sica. Eran unas dagas con las que degollaban y decapitaban a las personas, decapitaron soldados romanos, decapitaron cristianos también. Y de ahí viene el término sicarí, que en nuestro idioma es sicario. De ahí ustedes averigüen la etimología de la palabra sicario y viene de este bando de los celotes, sobre todo aquellos asesinos dentro de los celotes que se enfrentaban a los romanos. Y los sicarios mencionan también en Hechos 21, verso 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó, confundieron a Pablo con uno de ellos? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Eran celotes, pero los más forajidos, los más salvajes, los más asesinos, se les llamaba sicarios. Entonces ahí tenemos, hermanos, todo este panorama. Y, por supuesto, a los cristianos se les consideró secta,
a los cristianos. Hechos 24:5 en aquella época. Ahora, no era una secta, un bando, partido, sinónimos, malo, por supuesto, era el bando que estaba con Dios, era el bando que tenía la verdad, era el bando que enseñaba lo correcto. Pero no dejó de llamársele secta por parte de los otros, ¿no? Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre, Pablo el apóstol, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, decían los judíos con relación a los cristianos. Y Hechos 28:22, pero querríamos oír de ti, le dicen los judíos a Pablo, querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, decían los fariseos con relación a los cristianos, de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Es más, en el Imperio Romano había una ley, con esto termino, en el Imperio Romano había una ley. Cuando ellos conquistaban una nación, les respetaban las religiones que habían y hacían censos, hacían un censo. Lucas capítulo 2, verso 1 menciona un censo, pero con respecto a la población, pero hacían censos religiosos y ahí determinaban qué religiones eran permitidas, eran religiones lícitas en Israel, los romanos. Y el cristianismo no fue perseguido por los romanos porque los romanos consideraron que el cristianismo era una secta más del judaísmo. Fue hasta la época de Nerón en que Nerón notó y dijo, no, los cristianos no son tanto judíos, yo veo que están de enemigos, se enfrentan, ¿no? Los cristianos no son una secta del judaísmo, no son un bando del judaísmo que es lícito, son una religión ilícita, y comienza la persecución nerónica contra los cristianos y les achacó el incendio de Roma. Bueno, eso más adelante lo veremos. Hasta aquí la primera parte de instituciones religiosas y políticas en tiempos de Cristo. Espero, mis hermanos, que esta lección que forma parte de nuestro seriado titulado Cristianismo e Iglesias haya sido provechosa para todos ustedes, que nos haya abierto más la mente y conocer el panorama histórico en el que fue escrito el Nuevo Testamento, en el que actuaron los primeros cristianos, en el que se movieron los apóstoles en el primer siglo, en las circunstancias en que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, predicó, murió y resucitó. Así vemos entonces todo esto que se adhiere a la historia de la iglesia y de cómo nació la iglesia del Señor en ese mundo hostil que la envolvió en el primer siglo de su historia. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.